Bueno, vamos a estudiar aquí qué es la estadística. La estadística, lo primero que hay que hacer cuando se estudia un tema, una disciplina, es fijarse en el nombre. ¿Qué quiere decir esto de la estadística? Bueno, la estadística viene de Estado, en el sentido político, porque las estadísticas, lo que conocemos por estadística, son un conjunto de estudios sobre ciertos datos que se empezaron a usar para controlar de alguna manera o sí, controlar o dirigir la población, ¿no? Por censos de personas, nacimientos, muertes, fallecimientos. Hoy, por ejemplo, podemos saber que la estadística es fundamental para tomar decisiones si hay alguna pandemia, ¿no? Es decir, cuántos se han contagiado, cuántos no, cuántos son asintomáticos, etcétera, para poder tomar decisiones políticas, ¿no? Es decir, que podemos definir la estadística como la parte de las matemáticas que está orientada a recoger datos, organizarlos y sacar conclusiones. ¿De acuerdo? No confundir estadística con probabilidad. La probabilidad es otra disciplina, digamos, está relacionada pero no lo mismo. La probabilidad trata de sucesos aleatorios. Aleatorio quiere decir que tiene que ver con el azar. Es decir, los sucesos del mundo se pueden dividir, así dicho un poco manera gruesa, en sucesos aleatorios y sucesos deterministas. ¿Cuáles son los deterministas? Los que a misma condición inicial siempre sucede en la misma condición final. Por ejemplo, yo lanzo desde la ventana un estuche con la misma fuerza, pues siempre caerá al suelo con la misma velocidad. No puede dar una sorpresa, no de repente sea el mismo viento y en las mismas condiciones. Son sucesos deterministas, esto es lo que estudia la física, ¿no? A tales condiciones, tales causas y tales resultados. Pero no pasa así con los aleatorios, que son los sucesos en los que hay un toque de azar. Por ejemplo, tiro un dado, pues una vez me sale un 2 y otra me sale un 3 y lo he tirado igual. Pero aquí digamos que ya no hay un determinismo. De manera gruesa se puede definir así. Entonces eso es, insisto, la probabilidad. Nosotros vamos a estudiar ahora la estadística. La estadística lo que hace es recoger datos y organizarlos para poder sacar conclusiones y poder tomar decisiones. Originariamente de tipo político, pero también de otro tipo, claro, de otro tipo de decisiones. Bueno, ¿y cómo se pueden organizar un poco primero las definiciones que tenemos, ¿no? Pues lo primero es decir qué es la población. La población no quiere decir siempre personas, la población puede ser bombillas también. Si estamos en una empresa y queremos estudiar cuánto dura la bombilla de media, pues estamos hablando ahí de bombillas, ¿no? Son los elementos sobre los que se hace la muestra. La muestra. Digo que, por ejemplo, pueden ser personas, puede ser bombillas, si es una empresa que quiere ver cuánto dura las bombillas, o pueden ser, pues yo qué sé, tiempo de cualquier cosa, tiempo que dura pues una batería de un móvil, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más definiciones? Pues muestra. ¿Qué significa esto de la muestra? Pues bueno, la muestra es el tamaño de los elementos que estamos cogiendo para la estadística, es decir, para el estudio. Si queremos hacer una encuesta de cuántos españoles son del Atleti, no vamos a preguntar a todos los españoles, no vamos a hacer 47 millones de entrevistas, nos quedamos con una muestra representativa. Entonces, bueno, pues decimos que es la parte de la población en el sentido de que acabamos de definir arriba, sobre el que se estudia, sobre el que se hace el estudio. Sobre el que se hace el estudio. Es importante tener claro primero las definiciones, ¿no? Y por último, el individuo. El individuo tampoco es un individuo humano necesariamente, es cada uno de los elementos. Cada uno de los elementos de la muestra. Pues cada una de las bombillas, cada una de las personas, etc. Bueno, ¿y qué es lo que hace entonces la estadística? Pues bueno, reúne datos y como decimos, los organiza de tal manera que se puedan sacar conclusiones, ¿no? Entonces vamos a poner un par de ejemplos para que se vea un poco qué es lo que hace la estadística. Primero, vamos a suponer que queremos ver
cómo andan los goleadores este año en tal equipo de fútbol. Pues el jugador X1, ¿no? Ha metido pues en el primer partido 2 goles, 0, 1, 4, 5, 10 goles. Vamos a poner que en un partido ganan 20-0 y mete 10 goles, etcétera. Entonces, con estos datos se hace una media. ¿Y la media qué es? Pues nada más que la suma. Esto lo vamos a hacer todo desde pequeñitos. Y se divide por el número de individuos de la muestra. Es decir, en este caso los individuos son los goles, ¿no? 2, 0. Es decir, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los partidos, quiero decir. Los partidos son los individuos, ¿no? Entonces, si hacemos esta suma, queda 10, 20, 22 sextos, que es 11 tercios, que viene a ser pues más o menos 3,3, ¿no? Periodo. Es decir, que mete de media 3 goles. Bueno, pues muy bien. Pues en principio vale, nos sirve. Vamos a poner otro ejemplo. Yo qué sé, podemos decir, en una clase hay 10 alumnos. Esto es la muestra, 10 alumnos. La mitad ha sacado un 0, 0, 0, 0, 0, 0, y la otra mitad ha sacado un 10, 10, 10, 10, 10, 10. Entonces, ¿cuál es la media? Pues hombre, si la mitad ha sacado un 0 y la otra mitad ha sacado un 10, claramente ya sin hacer muchos esfuerzos podemos decir que la media va a ser un 5, ¿no? Ahora, este número es representativo. Es decir, nos podemos quedar con la media simplemente como algo significativo de ese estudio. Pues no, porque no es nada regular. Entonces, para eso existen las medidas de dispersión, es decir, la varianza, la desviación típica, etc. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, o incluso infantil, pero que va a servir para grabarse la imaginación. Tú imagínate que tienes aquí dos equipos de fútbol, el equipo A y el equipo B. Resulta que el equipo A son muy raros y dicen, solo puedes pertenecer a mi equipo si todos miden, es decir, si tú mides 1,65, ¿vale? 1,65, entras en el grupo. Si eres más bajito, más alto, no entras. ¿Cuál es la media? Pues hombre, es evidente que va a ser 1,65. Bien, en el equipo B son más inclusivos y dicen, bueno, si tú eres chiquitín, tú puedes venirte conmigo, si tú eres muy alto también, y si eres mediano, pues vente con nosotros. Y resulta que aquí sale, otra vez la media puede salir perfectamente 1,65, ¿no? La media de A, la media de B, la media aritmética. Pero podemos decir que este parámetro de centralización que vamos a llamar es representativo aquí y aquí. Pues aquí sí, claramente, pues no hay, todos son notas regulares, todos son alturas regulares, ¿no? Las notas distintivas pues no se distinguen en nada. Sin embargo, aquí sí se distinguen, hay unas diferencias clarísimas, ¿no? Para eso existen precisamente, para dar cuenta de estas distinciones, existen las medidas de dispersión. Para eso va a venir la varianza, ¿no? Y nos va a decir que aquí la varianza es 0, es decir, que no varía de la media nada, ya se verá esto, ¿vale? La varianza no existe, es 0. La varianza siempre es positiva, es decir, o es 0 o es positiva, pero no es negativa. Y aquí la varianza ya veremos cuánto, pero desde luego es positiva, es bastante grande la varianza, ¿vale? Entonces, en resumen, la estadística no basta solo parámetros de centralización, es decir, como puede ser la mediana o la media aritmética, porque hay veces que no es suficiente, como este ejemplo. Por eso existen medias, medianas, modas, etcétera, pero también otros parámetros que nos miden la dispersión de los datos, nos miden cuánto de dispersos están los datos, ¿vale? Entonces, en resumen, para cerrar esta primera introducción, la estadística es el conjunto, la disciplina de las matemáticas que estudia una serie de datos que nos dan, una serie de datos que recogemos, que estudiamos y que nos sirven para sacar conclusiones.
estado viene de estadística, o al revés, estadística viene de estado. Y luego también hay que considerar las definiciones que hemos visto: población, muestra, individuo. Y bueno, un poco cómo se usan los datos y por qué es necesario no solo medidas de centralización, sino también de dispersión. Hay que ver también qué es una variable estadística, etc. Bueno, esta simple exposición ha sido para introducir la estadística y no confundirla con la probabilidad.